Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacer este video porque creo que algunos tuvieron algunas inquietudes con las preguntas, con el cuestionario que estaba arriba en el campus virtual. Y hay un tema ahí de lenguaje, de tecnicismos. Les quiero comentar una cosa. Yo no soy el que redactó el material que está en el campus, ni las preguntas del cuestionario. Por eso quizá ustedes noten que hay alguna diferencia entre mi lenguaje y el lenguaje que se maneja en el campus online. Y la realidad es que este video es explicativo. No se preocupen si ustedes ya mandaron su cuestionario y si algunos vieron este video antes o después de mandar el cuestionario, porque el tema de la calificación lo vamos a manejar hasta el final. Ahorita dar una calificación a este cuestionario, no crean que es precisamente una evaluación. Se trata de retroalimentación. No vengo yo aquí a evaluar, a decir estás bien, estás mal. Yo vengo aquí a orientarlos y a tratar de corregir e implementar el conocimiento. Yo no vengo aquí a decir quién está bien, quién está mal, quién merece un 8, quién merece un 9. Yo estoy más allá de eso y no vengo a ello precisamente. Por eso es que estoy subiendo estos videos, para hacer aclaraciones del conocimiento que van viendo ustedes en el campus. Y precisamente como yo no lo elaboré, quiero hacer este tipo de precisiones. Miren ustedes, hablábamos en las preguntas de ante quién se puede instaurar la acción de cumplimiento, más bien ante qué órgano se puede accionar este tipo de derecho, ¿no? Que es la acción de cumplimiento, que ya veíamos que es un derecho subjetivo. Bueno, aquí realmente tienen que recordar, no es lo mismo un órgano judicial que un órgano jurisdiccional, aunque pueden llegar a coincidir. Por ejemplo, un juez de primera instancia de lo civil en la Ciudad de México es un órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero también es un órgano jurisdiccional. Pero, por ejemplo, el Tribunal Contencioso de la Ciudad de México es un órgano jurisdiccional, pero no forma parte del Poder Judicial. Eso quiere decir que no es judicial, sí jurisdiccional. ¿Qué significa judicial? Significa que forma parte del Poder Judicial de la Federación o de los estados. Mientras que jurisdiccional se refiere a aquellas autoridades que resuelven una controversia, cuando hablamos de este tipo de derechos de acción. Entonces, una de las preguntas también era, y esto lo comento derivado de algunas de sus respuestas, ¿qué normas se pueden hacer valer o cumplir a través de la acción de cumplimiento? Y en general decíamos normas jurídicas, que eran normas, ya dijimos, bilaterales, heterónomas, externas, coercibles. Ya explicamos estas características, ¿no? Pero sí quiero ser puntual yo en ese tema. Hay algo adicional por ahí, que el hecho de tener jurisdicción y el hecho de tener facultades para resolver una controversia tiene ciertos matices que les quiero yo aclarar en este video también. ¿Cuál es la diferencia entre competencia y jurisdicción? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un juez de lo civil en la Ciudad de México tiene facultades para resolver controversias en la Ciudad de México. Quiere decir que tiene jurisdicción en la Ciudad de México, pero no tendrá competencia para resolver respecto de asuntos penales, porque es un juez civil. Luego, entonces, la competencia es un límite a la jurisdicción. Esto quiero que lo entiendan muy bien. La competencia es un límite a la jurisdicción. Ya lo dijimos, un juez de lo familiar, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene tiene jurisdicción en toda la Ciudad de México, pero no tiene competencia en materia penal, por ejemplo, o no tiene competencia un juez de lo familiar para resolver en temas de un pagaré. Imagínense, ¿no? O para temas de una compraventa inmobiliaria, por ejemplo, un juicio hipotecario. Evidentemente que no tiene competencia, pese a que tiene jurisdicción. Entonces, recuérdenlo muy bien: competencia es el límite de la jurisdicción, por eso no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de órganos jurisdiccionales, en el sentido de resolver controversias, a eso se refiere, que dirime, que pone fin a una controversia, mientras que judicial se refiere, por otro lado, a que forma parte del poder judicial de la Federación o de los estados, dependiendo de qué nivel de gobierno estemos hablando. Otro punto importante que quiero que ustedes entiendan muy bien es que, a ver, denme un segundo, que en el video anterior a este
Les dejé yo como lectura la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. ¿Por qué? Porque parte del material que vamos a ver subsecuentemente tiene que ver con la clasificación de las normas de acuerdo a su jerarquía. Y este tema de la jerarquía no es un tema fácil de entender y menos fácil de abordar. La contradicción de tesis 293 diagonal 2011 estableció, como ya lo comenté en muchas ocasiones, un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y en materia de jerarquía normativa. Por lo tanto, quiero que quede muy claro que este es el único fundamento que hay de la jerarquía normativa en los Estados Unidos mexicanos. Ni siquiera la Constitución funge como fundamento constitucional, valga la redundancia, para hablar de jerarquía normativa. Por lo tanto, yo tengo un video aquí acerca de la jerarquía normativa que les voy a dejar en este link que les pongo aquí arriba. ¿Por qué? Porque yo quiero que lean esa contradicción de tesis que establece que los derechos humanos forman parte de la Constitución mexicana, tienen rango constitucional y la jerarquía que se establece en esta clasificación es Constitución, así como derechos humanos contemplados en tratados internacionales. Debajo tenemos a los demás tratados internacionales que no hablen de derechos humanos. Debajo tenemos al mismo nivel leyes locales y leyes federales. Obviamente arriba de las leyes locales tenemos a sus constituciones, pero en el ámbito local y el federal tenemos la misma jerarquía normativa. Nunca cometan el error de decir que una ley federal tiene jerarquía superior a una local. Y debajo tenemos a los reglamentos, cuyo fundamento constitucional es el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Entonces, esa es la clasificación de acuerdo a la jerarquía. No quiero que confundan ese tema, por favor, porque es muy importante para mí que lo entiendan, porque si no leen la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, no va a tener ningún sentido que pasen a otras materias porque no van a entender el ordenamiento jurídico como debe de ser. Ahora bien, quiero pasar a un tema a propósito del derecho de acción que también estábamos tocando. Tenemos temas varios en este video de hoy. Hay una tesis de jurisprudencia que les voy a dejar aquí abajo en los comentarios que habla acerca de el acceso a la justicia y tiene que ver con el derecho de acción. Por eso es lo que estamos viendo con la acción de cumplimiento y todo este tipo de temas. Recuerden que la acción es el derecho subjetivo que me permite exigir de los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de alguna prestación debida. Yo ya lo ejemplifiqué en el video anterior, no voy a repetir, pero esta tesis de la primera sala de la Corte establece las etapas y los derechos que le corresponden al derecho al acceso efectivo a la justicia, que está en el 14, 17 y 20 constitucionales. Y les quiero yo desglosar este concepto tan interesante que tiene este criterio de la Corte. ¿Por qué estoy hablando de criterios de la Corte? Porque recuerden que el derecho mexicano no es ya un derecho codificado nada más. El derecho mexicano va con base en precedentes, ya no es nada más leyes, códigos y reglamentos, no, sino que ya tenemos que estudiarlo a la luz de los precedentes. Y este precedente, fíjense lo que nos dice, lo tengo aquí, dice, requiere tres tipos de derechos y tres tipos de etapas, este derecho al acceso a la justicia. Primero, previo al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. Hasta ahí dice esta primera parte de la tesis de la primera sala de la Corte. ¿Qué está diciendo? Si se dan cuenta, emplea los conceptos que he venido utilizando en este video y los que ustedes ya deberían de estar manejando un poco mejor. Dice, el derecho al acceso a la justicia, dice, implica una etapa previa al juicio. Quiere decir que yo antes de llegar a un juicio, a un tribunal, a ejercer una acción, yo antes de eso tengo un derecho subjetivo que yo decía está en potencia, todavía no lo ejerzo, todavía no lo acciono precisamente, ¿no? Dice, a la que le corresponde un derecho de acceso a la jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Ya lo dijimos, el acceso a la jurisdicción significa el acceso a que un tribunal resuelva una controversia. ¿Necesariamente del Poder Judicial? No.
No necesariamente, puede ser un tribunal contencioso, juntas de conciliación y arbitraje, pueden ser otras. Por eso ese concepto yo quería que quedara claro antes de explicar este criterio de la Corte. Dice que parte del derecho de acción como una especie de petición. Ahí está. ¿Qué es el derecho de petición? Artículo 8 constitucional, que significa que cualquier gobernado tiene derecho a ejercer su derecho de que se le proporcione información por parte de las autoridades. Esto es el derecho de petición, está en el artículo 8 constitucional, en muy grandes rasgos. Y ese derecho de, precisamente como la palabra lo dice, de pedirle a la autoridad alguna cualidad o alguna acción o pretensión determinada, es que el gobernado, como especie, género es el derecho de petición, la especie es el derecho de acción. Bueno, como una parte del derecho de petición tenemos el derecho de acción. Entonces tenemos, ¿qué es eso? Dirigido a las autoridades jurisdiccionales que motiva un pronunciamiento de su parte. Como ya lo dijimos, ¿cuál va a ser ese pronunciamiento? Resolver la controversia. Y ojo, resolver la controversia no necesariamente significa que vaya a condenar o que vaya a absolver. Resolver una controversia también puede significar sobreseer un juicio de amparo, por ejemplo. ¿Qué significa sobreseer? Significa resolver el asunto, el procedimiento, sin llegar al fondo del asunto, por alguna causa que sobrevino o que preexistía ya desde un origen y que impidió que se resolviera dicho amparo. Eso no lo vamos a ver en este curso, pero quédense con el hecho de que una autoridad satisface el derecho de acción y el de petición con tan solo resolver, sin necesariamente llegar al fondo del asunto cuando sea imposible o cuando la ley no le permita a la autoridad resolver al respecto, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que en un amparo un quejoso promueve el recurso de, más bien el juicio de amparo para defensa de sus derechos humanos. Pero imagínense ustedes que el quejoso muere, entonces queda sin materia el juicio de amparo. ¿Cómo resuelve el juez? En este caso, el juez de amparo va a resolver sobreseyendo la causa. Significa que no va a condenar ni va a absolver. Simplemente resuelve sobreseyendo, que significa sin llegar al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque sobrevino una causa que impide que el juez resuelva en consecuencia. Entonces, ¿cuál es la resolución? Más bien impide que resuelva condenando o absolviendo. Entonces, ¿cuál es la resolución? C sobre C, que significa, ya lo dijimos, resolver sin llegar al fondo del asunto. Segunda parte de esta jurisprudencia dice, una etapa judicial. Una, dijimos, ya es previa al juicio. La otra ya va a ser en esta ocasión en el momento judicial. Dice que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso. Aquí sí estamos hablando del Poder Judicial de la Federación o de los estados. Entonces ya tenemos dos etapas, previa al juicio donde yo tengo un derecho subjetivo que se llama acción en potencia y luego un ejercicio de ese derecho de acción que ya es en ejercicio de dicho derecho precisamente, ¿no? Entonces ya estamos en el juicio, entonces ahí se abre el abanico de los derechos derivados de la garantía del debido proceso. ¿Por qué? Porque ya accionamos el engranaje jurisdiccional. Ya estamos en un juicio en esta ocasión. Y después, posterior al juicio, como se dan cuenta, es antes del juicio, durante el juicio y después del juicio. Y dice, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. ¿Qué significa esto? Significa que aparte de que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales tienen una presunción de legalidad sin que sean inapelables ni definitivas, habrá casos en los que sí, pero de inicio se presume la legalidad y se presume que son inapelables. ¿Por qué? Porque después de un plazo perentorio, tú puedes, más bien antes puedes apelar, ¿no? Ya después causará estado y será inapelable. Pero de inicio, esa eficacia significa que la autoridad ya resolvió algo y en consecuencia ese algo tiene que cumplirse. Y tiene que cumplirse voluntariamente y si no, entonces obligatoriamente y a la fuerza, que es lo que ya dije en el video anterior, que es la coacción, hacer cumplir a la fuerza. Esto se llama ejecución de sentencia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta etapa ya es posterior. Ya quiere decir que la norma existió antes, durante y después del juicio. Esto es el proceso, las etapas
del derecho de acceso efectivo a la justicia, que tiene que ver con los derechos subjetivos que estábamos estudiando en esta lección. Y por último, lo que les quiero comentar en este video es, decían ustedes en su cuestionario que las normas jurídicas, las morales y las sociales no me interesan tanto, la verdad. Las normas jurídicas tienen la característica de ser bilaterales, exteriores, heterónomas y coercibles. Ya lo dijimos, ya lo explicamos eso. Pero yo les quiero dar el día de hoy otros conceptos que además se añaden a estas características de las normas jurídicas. Y es que las normas jurídicas son generales, abstractas e impersonales. Fíjense bien, generales, abstractas e impersonales. ¿Qué significa? Generalidad significa que se aplica a todos los sujetos cuyo supuesto normativo esté dirigida dicha ley. Por ejemplo, si tenemos una ley indígena, pues aplica a la generalidad de los indígenas. Si tenemos una norma de, por ejemplo, pensionados, aplica generalmente a los pensionados. No aplicará a quien no se ubique en ese supuesto normativo. Eso significa que es una norma general. Ahora bien, abstracta. ¿Qué significa una norma abstracta? Significa que se aplica un número indeterminado de veces. El Código Civil se aplica las veces que tenga que aplicarse, para una o para varias personas. El Código Penal se aplica de la misma manera, de manera indeterminada. Cada vez que mates a alguien, se te aplica el Código Penal. Cada vez que lesiones a alguien, se te aplica el Código Penal. Eso significa abstracción. E impersonal. ¿Qué significa impersonal? Significa que esa ley no está hecha para algún individuo, persona física o persona jurídica, alguno en concreto, ¿sí? ¿Cuál es el opposite a estas características? De norma general es norma particular. De norma abstracta es norma concreta. Y de norma impersonal, norma personal o privativa, que las leyes privativas sabemos que están prohibidas en los Estados Unidos mexicanos por mandato constitucional. ¿Qué es una norma privativa? Es aquella norma que está hecha para una persona en concreto. Imagínense, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, además de que se instauraron los juicios de Nuremberg, en Nuremberg, Alemania, imagínense que ese procedimiento se lleva a cabo con base en una ley que se emite para juzgar a esas personas en específico. Eso se llama norma privativa y está prohibido en los Estados Unidos mexicanos, así como los tribunales especiales. Todo tribunal y toda ley debe de ser anterior al hecho, porque si no, caemos en lo que se conoce como norma privativa, que es una ley específica para castigar a alguien, y también caemos en el concepto de tribunales especiales, que es instaurar un órgano jurisdiccional para juzgar algo en específico. Esto es ilegal completamente y no debe de existir. Por eso decimos que las leyes son generales, abstractas e impersonales. Puede haber, claro que puede haber actos materialmente jurisdiccionales que tienen características distintas y eso se llaman sentencias. Las sentencias son normas individualizadas con efectos personales y son normas con efectos concretos. Oiga, entonces las sentencias caen en el supuesto de normas privativas. La respuesta es no. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo. Yo tengo un código penal, imagínense, y ese código penal dice en el artículo 174 que toda aquella persona que cometa violación será sancionada con tantos años de prisión. Bueno, ese delito o tipo penal, que así se llaman, se aplicará un número indeterminado de veces a todos los que cometan ese delito o las que cometan ese delito, y se va a aplicar a la generalidad, norma general, abstracta e impersonal, que no está hecha para una persona en concreto. Pero ¿qué pasa si ustedes o yo cometemos el delito de violación? Lo que va a pasar es que el juez va a condenarnos mediante una resolución judicial y jurisdiccional, aquí sí coinciden, mediante la cual individualiza la sanción a una persona en concreto.
pero que deviene de una norma general abstracta e impersonal, que es el Código Penal. Entonces, la sentencia es una norma individualizada de efectos concretos y personal sin ser una norma prohibida. ¿Por qué? Porque viene de una norma general abstracta e impersonal, que es el Código Penal, y en el hecho concreto se individualiza y se le aplica a una persona que cometió el delito debidamente acreditado. Entonces, la sentencia es una norma particular, individualizada y concreta, porque no se aplica un número indeterminado de veces, se aplica una vez y ya. Y si no cumple, se ejecuta y se hace a la fuerza, pero se aplica una vez nada más. Eso es una norma general abstracta impersonal y eso es una sentencia que es una norma individualizada, concreta y personal. Entonces, estos son temas que yo quería tratar con ustedes. Espérense a la sesión segunda. Mañana fenece el término para que ustedes puedan presentar ya las preguntas. Y eso les digo, no se preocupen por la calificación. Yo no vengo aquí a calificar realmente. Yo vengo a ustedes a asesorarlos y vengo a tratar de que aprendan con H y a tratar de ser un facilitador en este tema del conocimiento. No se guíen mucho por el tema de si es un 10, un 7, estoy más allá de eso, ¿no? ¿Qué otra cosa les quería comentar derivado de los cuestionarios que tienen aquí? Les quiero comentar algo importante. Estipular significa pactar, ¿eh? Entonces no está permitido que digan que la ley estipula. La ley no estipula. Estipular significa pactar. Yo estipulo un precio, estipulo una renta, estipulo en favor de un tercero. Pacto, pero no para decir que la ley contempla algo en específico, ¿sí? Eso es un error que por aquí alguien cometió, pero bueno, estamos enderezando aquí algunos conceptos y creo que sería todo. Creo que sería todo. Les voy a dejar aquí abajo la contradicción de tesis 293/2011 porque tienen que entender ese tema. Les voy a dejar aquí abajo la jurisprudencia que les digo de la primera sala de la corte. Y bueno, creo que sería todo por hoy. En la semana voy a estar subiendo el video explicativo de la segunda sesión que implica ya las fuentes del derecho. Por último, créanme que introducción al derecho son muchos temas. Voy a ir subiendo cada vez más temas y cada vez voy a ir abordando más detalles. Y quiero que se den realmente un tiempo para estudiar, porque si no estudian, esto no va a caminar y no va a funcionar. El sistema no presencial tiene el defecto de que puede ser interrumpido o perder el paso del estudio. Entonces es por ello que ustedes deben de tener doble esmero y doble empeño para lograr un mejor resultado. Entonces nos vemos en la próxima unidad, donde vamos a hablar de fuentes del derecho, entre otros temas. Por cierto, también les dejé en PDF, en el campus online, el libro de García Maínez, de Introducción al Estudio del Derecho. Vean el capítulo respectivo, ahonden en eso y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.